cualquier momento hemos convocado a el ex procurador Ronald Gamarra, un hombre además defensor de los derechos humanos. Queremos conocer su punto de vista sobre la resolución, sobre la sentencia, la disposición del juez Núñez, que dice que se anule el indulto. Y del lado político y congresal hemos convocado al señor Juan Cheput, que es de parte del oficialismo, ¿no es cierto?, para entender bien también qué es lo que piensan ellos. Luego viene Cecilia Chacón, que es parte de la bancada fujimorista, que ha sido, ¿no es cierto?, ayer han hecho toda una conferencia, pero que hoy día el propio abogado defensor, que estuvo 10 años defendiendo a Fujimori, el señor Nakazaki, ha dicho algo de manera directa y sin anestesia. Ha dicho, si se hubieran unido, nada hubiera pasado y el indulto habría permanecido. Congresista Cheput, doctor Gamarra, ¿cómo está usted? Bienvenidos a los dos. Por favor, yo creo que necesitamos escucharlos con paciencia, con serenidad a ambos, y entonces les voy a dar 1 minuto y medio sin interrupciones para que digan lo que piensan, lo que creen, y para también, les pido a ambos también poner en este plano la voz de las víctimas también. No he querido entrevistar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, pero evidentemente ellas también están agotadas, ¿no?, de todo este ir y venir. Doctor Ronald Gamarra, ¿cuál es su opinión? Sí. Bueno, esto se trata de un tema de justicia, solo de justicia, ¿no? El tema es el siguiente: el juez ha dictado una resolución sólidamente construida y que recoge los estándares internacionales en materia de concesión o inaplicación del indulto para casos graves de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, recogiendo precisamente los estándares internacionales, ha hecho un control de convencionalidad. Es decir, ha puesto de un lado de la balanza la resolución suprema que concedió el indulto y del otro la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ha dicho que no hay posibilidad de compatibilizarla. Y en esa pugna le da preferencia, por supuesto, a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Eso no quiere decir que Fujimori tenga que morir en la cárcel, bajo ninguna circunstancia. Lo que plantea el estándar internacional en materia de derechos humanos es que puede haber una pugna entre dos derechos: el de las víctimas a acceder a la justicia y que no haya impunidad, y el del condenado a que se proteja su salud y su integridad física, su propia vida, ¿no es cierto? Y que esa pugna debe ser resuelta con medidas proporcionales, que bajo ninguna circunstancia el indulto es esa medida proporcional que el derecho penal internacional y el derecho internacional de derechos humanos admiten. No, hay otras fórmulas. Por ejemplo, podría ser el ingreso del condenado a un centro médico, ya sea de carácter permanente o transitorio, las mejores condiciones médicas al interior del penal, y en otras circunstancias incluso las posibilidades de una prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Pero el perdón de la pena no, porque eso no es proporcional. Ese es el meollo, el trasfondo de la resolución del juez Héctor Hugo Núñez Julca, ¿no? El tema médico es un tema residual, en verdad, ¿no? Porque lo que dice en un segundo momento el juez es que ha encontrado graves y múltiples irregularidades en el procedimiento administrativo para la concesión del indulto. Muy bien, su opinión, señor Cheput. Bueno, evidentemente es un tema de justicia, pero que tiene connotaciones políticas. Si no, no hubiéramos visto las reacciones el día de ayer en el Congreso, que se manifestaron en una serie de carteles, tanto de Fuerza Popular como de los partidos vinculados a la izquierda, que demostraban estar a favor o en contra de esta situación. O sea, indiscutiblemente tiene una connotación política. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que se tiene que hacer? Partiendo del error inicial, que lo manifesté públicamente, de no tomar en cuenta a las víctimas, yo creo que el presidente de la República hace bien en no tomar partido, en tanto no se desarrolle todo este proceso vinculado a la vuelta a prisión del señor Alberto Fujimori, para que de esa manera pueda haber una suerte de catarsis de parte de aquellas personas que se sintieron afectadas por el indulto, pero llegar al final a una situación en la cual no prime la crueldad. Miren, yo estoy de acuerdo, y lo dije públicamente también, que el señor Alberto Fujimori había cometido una serie de delitos por los cuales estaba en la cárcel, y que obviamente había una serie de afectados en el ámbito de los crímenes de La Cantuta y de Barrios Altos. Pero también señalé
que en ese contexto la prisión domiciliaria era una medida que se podía llevar a cabo a través de un acuerdo político y una ley específica. Los colegas de Fuerza Popular se opusieron, y aún más, desde la época de candidatos decían de que eso era una locura. O sea, allí está el germen de la situación actual. Es cierto lo que dice César Nakazaki. O sea, desde un principio Fuerza Popular lamentablemente manifestó una oposición a esa posibilidad que un anciano tenga prisión domiciliaria. Luego, al desarrollarse el proceso del indulto a cargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, obviamente esto se vio como una especie de afrenta a un sector de Fuerza Popular. Vino la desafección política, vino la ruptura que todos hemos visto. No es un invento de César Nakazaki lo que él está manifestando, sino es una realidad, y hemos llegado a la situación actual. Ahora, ¿debemos mirar hacia atrás? Yo creo que en estos 2 días ya es suficiente. Ahora tenemos que buscar una solución. Esa solución pasa por lo que de manera destacada ha dicho Alan Wagner. Alan Wagner ha dicho: no estuve de acuerdo con el indulto y su oportunidad, en lo cual yo coincido plenamente. Yo le dije al presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando se veía esa posibilidad, que no era posible que 2 días después, era una locura, ¿no? Sí, o sea, claro. esperar por lo menos la visita del Papa, para que haya una suerte de desflem. Y se pecó en ese sentido de rapidez. O sea, en la rapidez también hay culpa de Kenji Fujimori. Y esa es una cosa que no se ha dicho. Si se exigió para Navidad, etcétera, etcétera, pensando de que no va a tener repercusiones políticas, pues ahí está también la consecuencia de hacer las cosas rápido. Muchas veces por hacer las cosas rápidas no son más eficientes ni mejores. Y esa es una lección para todo. Lo rápido no necesariamente es bueno. Entonces, a partir de allí, ha venido toda esta etapa en la cual ya había un mandato de la Corte Interamericana de Justicia. O sea, esto se veía venir. Era una cuestión absolutamente jurídica y predecible. Pero los procuradores del Estado peruano pidieron que esto se resuelva en nuestros fueros, ¿no es cierto? Y ahora está en el ámbito constitucional. Así es, está en el ámbito constitucional. Carlos Basombrío, el ex ministro de Peruanos por el Cambio, doctor Gamarra, ha dicho que más allá del debate jurídico y político de lo que ocurrió con este indulto, a él, personalmente, él lo dice en su Twitter, le da mucha pena la situación humana de un anciano que debe regresar a la cárcel. En este ámbito también tenemos que ver la pena de las víctimas, ¿no es cierto?, que años de años han estado pidiendo el no a la impunidad, ¿no es cierto?, gritando. Nosotros también hemos perdido, recuerdo mucho además, a la mamá del niño, ¿no?, a Rosa, la mamá del niño que murió en Barrios Altos. Y entonces la encrucijada, o no sé si sea encrucijada, doctor Gamarra y congresista Cheput, pero el escenario está sobre la mesa. Si usted fuera el asesor jurídico, creo que se dice, del presidente Martín Vizcarra o del propio presidente del Poder Judicial, Prado Saldarriaga, ¿qué recomendaría? Porque evidentemente, mire lo que ha pasado. Este tema ha tapado todo. Las elecciones, que es algo, lo voy a seguir diciendo, algo que nos debería preocupar a todos. No sabemos. El debate parlamentario. El debate parlamentario, que ayer ha terminado creo que en la madrugada, pero a nadie le interesa. Hoy día nadie, no solo no interesa, a nadie le importa, nadie quiere escuchar ni del referéndum, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que usted da, además, porque está años luchando también por los derechos en nuestro país y su opinión se respeta, doctor Gamarra? ¿Qué es lo que debería pasar hoy con la clase política del Perú, que está tan crispada, tan movida? Parece todo esto una licuadora, ¿no? Y no se sabe qué es lo que viene después. Yo creo que aquí, por supuesto, que hay un contexto político y hay un efecto político de la sentencia, de la resolución, sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo no niego eso. Pero en el tema jurídico, estrictamente jurídico, sí. Hay un tema que hay que resolver conforme a las obligaciones internacionales del Estado peruano. Muy bien. Y uno, por política, no se puede saltar esas obligaciones internacionales. Lo que hay que encontrar es una fórmula que compatibilice esa obligación internacional con una decisión que, digamos, atienda a los derechos de las víctimas y que encuentre una salida política, un desentrampamiento, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso hay que resolver. Entonces, hay que resolver el tema del indulto, ¿no es cierto? Ya se presentó una apelación. Sí. Bueno, hay que resolver esa apelación, okay, en un sentido o en otro. Pero yo creo que este tema incluso
yo diría que la sala que conoce esta impugnación tendría que confirmar la resolución del juez Núñez Julca. Digamos, la salida en términos jurídicos está clara. El tema es en la política, ¿no es cierto? O sea, si es que se busca un término medio, digamos, una propuesta de salida que respete los deberes internacionales, pues entonces la pelota está en el campo del Congreso y particularmente de la mayoría. Y específicamente en Fuerza Popular, las posibilidades de una prisión domiciliaria. No para el caso concreto de Fujimori, sino en general, para atender a la situación de personas adultas, enfermas, que por cuestiones excepcionales deban cumplir el resto de su pena en su domicilio. Ese es un tema pendiente desde hace mucho tiempo en el que hay una responsabilidad directa de Fuerza Popular. Muy bien. Señor Chaput. Me alegra coincidir en ese sentido con Ronald. Hay una posición de mediano plazo que podría ser la presentación de un proyecto de ley que se discuta rápidamente en el Parlamento para ver todos los casos de personas mayores que merecen tener una prisión domiciliaria. Pero hay otra opción. Agotado el tema jurídico, esperando que llegue a la última instancia, que también va a ser una situación de 1 o 2 meses, la legitimidad del presidente que tiene hoy en día con 61% de popularidad lo puede llevar a hacer un gran diálogo nacional, en el cual se incluya la sugerencia que le hice a Pedro Pablo, en el sentido de que no se puede dar un indulto sin escuchar a las víctimas. Sí, claro, no se puede. Y no hizo caso. Y en este caso pues, no se escuchó a las víctimas. No hizo caso y se lo dije en más de una oportunidad. Y primera vez que hablo en primera persona, porque yo creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Usted se lo dijo a PPK varias veces. Por supuesto, y lo dije en mi bancada, o sea, no, y lo dije públicamente. No es posible un indulto sin tomar en cuenta a las víctimas, y ahí están las hemerotecas, puede buscar cualquier periódico. Pero aparte de eso, el presidente Vizcarra, en este gran diálogo que involucra a las fuerzas políticas, obviamente a Fuerza Popular, él, agotado el tema jurídico, la última instancia, suponiendo que Alberto Fujimori vuelva a prisión, nada le impide dar un indulto. Pero un indulto ahí sí amparado en lo médico, con un sostén en lo político y escuchando a las víctimas. Y escuchando a las víctimas. Eso nos podría llevar a la reconciliación nacional. Y eso es lo que las víctimas han reclamado todo este tiempo, señor Claro, Chaput. pero se les ignoró torpemente. Y además se les maltrató y ahí también. creo yo que hubo culpa también de los acelerados, que no ven las consecuencias de sus actos, ¿no? Y en política se requiere madurez. Pero yo creo que para que esto quede limpio, no hay que ignorar el mandato de la Corte Interamericana. Muy bien. O sea, hay una instancia jurídica imprescindible que se tiene que respetar. Por eso digo, agotado eso, se tiene que proceder a este gran diálogo que no tiene que ser de 2 años, de 3 años, ni en el acuerdo nacional, ¿no? Sino convocar el presidente a las instancias políticas, a las víctimas y obviamente la parte médica. Y como consecuencia de todo eso, nada le impide dar un nuevo indulto. Ok, mi última pregunta, luego le voy a dar la bienvenida a la congresista Chacón, que es de la bancada parlamentaria mayoritaria, Fuerza Popular, que ayer han hecho también una conferencia de prensa. Doctor Gamarra, se ha judicializado la política. Así como hace años el fútbol se volvió en infotainment, ¿no? Ya no celebrábamos los goles, sino veíamos si determinado jugador estaba o no con una vedette o con una bailarina o con lo que sea. Hoy estamos viendo cómo se resuelven todas las cosas de los políticos en el fuero judicial. Tanto así que hay quienes dicen que Prado Saldarriaga, presidente que ha dicho que solo va a ser hasta fin de año presidente del Poder Judicial, ha dicho o ha tratado de decir con esto, un momentito, todos están sucios, yo limpio, Núñez, no, hacemos lo de la Corte, nos limpiamos, ahora viene Urresti, y que vengan todos, pero tenemos que dar muestras claras a la ciudadanía de que no a la impunidad. ¿Cuál es su opinión sobre toda esta judicialización, todo este juego? Ya no sabemos qué va a pasar. Bueno, cada quien tiene que cumplir su función, cada autoridad. Muy bien. ¿No es cierto? En el Congreso tienen que debatir las leyes que son necesarias, llegar a los acuerdos políticos que encuentren una luz para desentrampar todo este entramado, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial, por supuesto, que tiene que hacer lo suyo. Yo no creo que todo tema de política deba ser resuelto en el Poder Judicial. Me niego ahí. Okay. Pero hay demasiado político corrupto.
demasiadas autoridades corruptas. O sea, reconoce que se ha judicializado la política. Claro, pero el Poder Judicial tiene que cumplir con su supuesto. rol. Si y no, tiene que investigar, juzgar y en los casos necesarios condenar a los políticos corruptos. El Poder Judicial tiene que cumplir su función. Y Víctor Prado, en las circunstancias, es lo mejor que le ha pasado al Poder Judicial. Muy bien, señor. Es un juez probo, decente y honesto. Muy bien. Yo no creo que Víctor Prado esté actuando maquiavélicamente tampoco. Muy bien. Es cierto que también hay un montón de abogados corruptos que facilitan el camino de los políticos corruptos para lavarle la cara. Lo vemos que se pasean por todas partes justificando lo injustificable. No es el caso de Ronald, obviamente. Pero el tema de la justicia en general está en descomposición. Sí, claro. Y se está viendo ahorita en el Parlamento. Pero se tienen que dar mensajes de que si eres corrupto, caiga quien caiga, coincido todo. plenamente con Ronald de que Víctor Prado, olvídate, es una persona absolutamente correcta, ¿no? No creo que esté actuando maquiavélicamente. Muy bien, entonces muchas gracias por la intervención de ambos y también gracias por levantar la voz y decir que en todo esto se tienen que escuchar a las víctimas. Así es. ¿No? A las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. 8:17 de la mañana. Entonces ahora sí le voy a dar la bienvenida a...